ahí vemos entonces a Rocío Zuviría, les decía que ella es antropóloga, es actriz, es militante por los derechos humanos. Rocío tiene además su propia perspectiva sobre lo que es el recordatorio de los 50 años del golpe de Estado en Argentina, un golpe que fue el 24 de marzo de 1976, que acabó con la libertad de expresión, que censuró medios de comunicación, que censuró toda posibilidad de pensar por fuera de un régimen dictatorial, de un régimen que dejó a más de 30.000 desaparecidos y desaparecidas y desaparecides, de un régimen que coordinó con ese gran plan Cóndor distintas dictaduras de Latinoamérica y nos une y nos ocupa como Biblioteca y Casa Lesbofeminista Memoriales, traer a la memoria no solo aquellas experiencias dolorosas que tienen que ver, por ejemplo, con ese río que compartimos, donde sabemos muy bien que allí caían compañeros, compañeras, compañeres en los llamados vuelos de la muerte, sino también aquellas hazañas de resistencia que se trazaron en los tiempos de dictadura. Recientemente, Rocío, compartiste una charla en la librería Hernández, donde, bueno, se narraba allí la experiencia de una librería que albergaba en su sótano la posibilidad en tiempos de dictadura de leer, de compartir, de charlar, ir a tomar prestado libros. Entonces queríamos irnos por los sótanos contigo y que nos contaras un poco primero de esa experiencia en la librería Hernández y después de la querida experiencia del sótano de San Telmo como hazañas de resistencia que se entramaron en la Argentina frente a una dictadura militar que dejó tantas heridas. Gracias por invitarme. La librería Hernández fue una conversación a la que nos invitaron hace poco, bueno, en marzo, acá, ese aniversario, ¿no? Con Gaby Borrelli a conversar sobre memoria, libros, disidencia sexual. No lo habíamos. Me estaba pensando, vos estabas hablando de resistencia y es una palabra que es muy amplia, ¿no? Como se pueden entrar muchas cosas en las resistencias y de ahí tengo también una discusión muy viva de qué implica resistir. O sea, la resistencia a una dictadura, por ejemplo, implica el derecho a levantarse en armas. El derecho a la resistencia puede ser también levantarse en armas cuando el pacto democrático no se está cumpliendo. Hay toda una discusión en torno, ¿no?, a la legitimidad de la lucha armada, que por suerte acá lleva bastante tiempo, pero me da la sensación que ahora se está reeditando. Vuelve a estar como, no sé, en los titulares. Ahora María O'Donnell, no sé si la conocen, ella es una periodista muy, bueno, muy importante acá, una perspectiva muy crítica en general del peronismo. Acaba de sacar un libro que se llama Montoneros, la historia visual. Todavía no tuve el gusto de verlo. Digo, da la sensación que estamos volviendo a revisar esa discusión en torno a la dictadura, en torno a las resistencias. Y entonces, bueno, es como dice tantas cosas, a veces también no sé qué dice las resistencias. Sin duda, la experiencia de Marta Ferro se puede pensar como una resistencia, ¿no? La tipa tenía habilitado un sótano en el barrio de San Telmo, acá en Buenos Aires, donde se hacían reuniones, por supuesto, clandestinas, de una militancia. En realidad empieza a funcionar como un espacio de mujeres. Ella militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores en ese momento, tradición de izquierda, y empieza a ser un espacio de reunión de mujeres que termina deviniendo básicamente en encuentros de lesbianas. En la mayoría de las mujeres que transitaban por esos sótanos eran lesbianas, aunque en los testimonios que hay, no era tanto esa la palabra que usaban para autonombrarse, no es como una lectura que hacemos desde ahora, pero en esa época se usaba un poco gente como una, ¿no? Como gente como uno, bueno, eufemismos. Gente común. No, gente como una, como esas gente como una, ¿viste? GCU, que también puede ser gente común igual. Hay un libro que es un poco la publicación que retoma esta experiencia, que es de Valflores, Los sótanos de San Telmo. Hace poco hubo todo también un debate si era el sótano de San Telmo o si era el sótano de Marta, la que se conocía también como el sótano de Marta Ferro. En el libro cuenta una de las entrevistadas que Marta hablaba algo de las karmáticas, era otra palabra que usaban para hablar de lesbianas. Porque había una relación con el karma, ¿no? Quién sabrá, las lesbianas fan de la astrología, siempre estamos ahí, no sé, una pata espiritual. Y termina pasando eso, ¿no? Como en el... Vos interrumpí porque yo me voy por las ramas, la verdad, no, ya no sé dónde estaba. Dale, tranqui. Nos estábamos yendo por los sótanos, así que estamos bien. Estábamos rescatando esa cosa de las hazañas de rebeldía. Quizás suena un poco más alegre que hablar de resistencia, ¿no? Porque la resistencia siempre, estoy de acuerdo contigo, que tiende a dar como esa cosa del ejemplo de la lucha armada, de lo heroico, del relato de levantarse en armas. Quizás hablemos de hazañas de rebeldía y
Y bueno, ¿y cómo se podría configurar ese sótano de Marta o el sótano de San Telmo como una hazaña de rebeldía frente a la dictadura, ¿no? Que convivió con la dictadura. Igual a mí me encanta la resistencia, como palabra. Me parece, bien, digo, me encanta volver a la discusión sobre, una y otra vez, sobre la posibilidad del pueblo de levantarse si no se está garantizando el acuerdo democrático al que se supone que, que la democracia burguesa, ya marxistamente, está convocando. Lo que decía es que une un montón de experiencias muy diversas entre sí. Reunirse en un sótano ilegalmente, hacer una reunión política en dictadura ya era un nivel de riesgo muy grande. Y ese sótano que termina siendo un sótano de lesbianas, como tantos otros, lo curioso es que no era un espacio que estaba convocado o pensado para politizar el lesbianismo. Era un espacio donde confluían lesbianas, porque Marta Ferro evidentemente era un tortón que convocaba a lesbianas, porque las que la conocieron dicen que era una persona muy cantadora y atrapante, Muy lesbiana. muy lesbiana, pero no era una... No, nosotras hoy, digo, desde la actualidad, tal vez la escribimos en una genealogía de experiencias de resistencia o de memoria LGBT, que es, por supuesto, una operación de el pasado y un relato Ujú. que hace la militancia o que hacemos respecto a nuestra militancia en la dictadura, pero no era un espacio que estaba pensado para militar. No era eso lo que estaban pensando en, bueno, en hacer la revolución, que termine la dictadura, en organizar a la clase obrera, otras cuestiones que también son parte fundamental de nuestra agenda lésbica. Entonces, como que también Sí. parece por lo menos divertido pensar la pregunta de cuál es nuestra agenda finalmente, cuál es la militancia LGBT. La palabra disidencia en Argentina vino a tomar mucha potencia contra algo que se había instaurado, que era como diversidad, ¿no? Una especie de flan que no se sabía muy bien a dónde iba, ni qué englobaba, ni qué sentido político estaba tomando. Que tiene el gesto de disentir es que es una decisión, o sea, nosotros somos disidencia sexual porque decidimos bajarnos de este régimen de mierda que nos está proponiendo la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Es como un gesto de yo no quiero ser la diversidad y buscar la inclusión, contra ese discurso que tiene una tradición, por supuesto tiene una historia, tiene un porqué, no es que, no, digo, no es que es un flan para mí, pero no es que no se sabe cuál es un poco nuestra agenda, eh, porque seguimos en el activismo LGBT pensando sí, la identidad, ¿no? Como que hay un sentido común, persona no muy entendida en el tema, entendida es otra palabra que usaban las lesbianas de los 70, la gente no entendida tiene una idea, ¿no? Y como, bueno, la diversidad es la identidad, como que lo más importante es la identidad. Y por supuesto que la identidad es algo fundamental de lo que me parece los activismos queer, LGBT, aprendimos a pensar y podemos decir un montón de cosas, incluso me parece que puede ser paradigma que le puede servir a muchísima gente para vivir una vida mejor. Pero hay otros activismos que tratan de pensar que la lucha principal no es la identidad en sí, en el sentido de que lo importante es tu identidad individual y tu autopercepción. Aunque por supuesto es importante y el Estado te tiene que proteger, digo, y las organizaciones tenemos que militar y es un derecho que encima ahora está de vuelta en discusión, o sea que otra vez hay que volver a defenderlo, pero que también el activismo disidente tiene unas preguntas muy importantes por la redistribución material de las cosas. O sea, el problema de la identidad es las posibilidades vitales que te da o te quita. Entonces ahí está un poco el entre o el yeite, no sé cómo llamarle. Y la pregunta por cuál es la militancia, que es infinita y hay miles de respuestas y miles de maneras y no la vamos a resolver, solo vamos a seguir con el problema, como dice Donna. Eh, Me parece que iba por ese lado. Ese me parece que puede ser un puente entre qué estaban haciendo los sótanos en los 70 y qué estamos haciendo hoy con la militancia. Hoy primero estamos haciendo lo que podemos, porque como saben, estamos en un proceso político muy devastador de la realidad económica y material de cada uno de nosotros y eh, por supuesto que es mucho peor en las experiencias de las compañeras trans y travestis eh, y, y la mayoría de la disidencia sexual está viviendo una situación de precarización total. Sí. O sea, ir a la terraza era una buena idea por el sol, pero no para el celular ni para la conexión. A veces es una señal, pero desde la terraza no. Bueno, seguimos escondiéndonos en los sótanos por acá con Subi y conectando dos países que sufrieron en simultáneo lo que fueron las consecuencias de un plan Cóndor. Así que seguimos por los sótanos. Y ahora nos estamos metiendo en lo que tenía que ver con el disidir, ¿no? ¿Qué implica nombrarnos disidencias sexuales en el hoy?
a partir de la resignificación de aquellas experiencias de resistencia que existieron, como el sótano de San Telmo, como el sótano de la librería Hernández, seguramente como muchos más sótanos y lugares donde desde la clandestinidad se organizaba la resistencia a la dictadura. Entonces, por ahí vos traías esta frase de seguir construyendo la pregunta o seguir construyendo la respuesta sobre qué significa decidir en el hoy, ¿no? Que también tenemos una avanzada imperialista tremenda sobre lo que es América Latina y el sur global en general, a nivel geopolítico con Oriente. ¿Cómo nos posicionamos en un lugar donde el imperialismo está usando también a las disidencias sexuales como carta de, bueno, miren que en estos países no se permite que las personas LGBT sean como son, entonces Occidente les viene a salvar de esto que está pasando, Estados Unidos nos va a ayudar. Entonces, bueno, Comunista, pero mira que en Rusia, ¿sabes lo que te harían? Como ese. claro, claro. Me encanta. Ah, ¿te gusta el comunismo? Bueno, anda, anda, Claro, anda para allá. ¿qué te pasa? Esa utilización de nuestras identidades, ¿no? Que se está haciendo para de alguna manera lavar la cara al genocidio que está ocurriendo en Israel. España Y, lo hizo hace unos años que era no en nuestro nombre. Muy buena. Eh, ujú, me da gracia que siempre, bueno, vos me presentaste como antropóloga, que es algo que no suelo usar, pero en esto sí soy muy antropóloga, que me da mucha gracia. Siempre el malo es el otro, ¿no? Siempre el homofóbico es el otro, como en el feminismo también pasa todo el tiempo, como, bueno, porque el primer ejemplo de machismo que se le ocurre a cualquier persona es en el Islam la ablación de clítoris. Claro, sí, pero pensar en Occidente el machismo nos cuesta mucho más. Me pasa lo mismo cuando trato de trabajar, no sé, en los talleres o en las formaciones, la diversidad sexual, es mucho más fácil llevarlo a las infancias, ¿no? Yo a mi hijo le dejo que se vista como quiera, pero la heteronormatividad en el mundo adulto no entra la pregunta, no se puede ver, o sea, siempre en el otro, y el jueguito perverso que hace Occidente con eso, es tremendo porque Moira Pérez tiene un texto muy lindo donde dice, en la época de la conquista, ¿no?, española en nuestros territorios, un operativo fundamental de la colonialidad, de la colonia en su momento, pero que sigue siendo, era decir que acá la gente la tenían que civilizar porque eran hipersexualizadas, ¿no? Una cosa de el exceso de sexualidad de las mujeres indígenas y como que, bueno, que siempre se acerca a la animalidad. Lo que decía Moira Pérez es que el, básicamente la civilización occidente se arma ex, expoliando nuestros territorios en base a la idea de que nos iban a civilizar porque estábamos hipersexualizados, que Occidente era el canon de pacatería sexual, ¿no? De enseñarnos cómo se es ser humano, que no es una sexualidad desbordada, y un par de siglos después hacen exactamente lo contrario, ¿no? Como nosotros occidentes somos el imperio de la libertad, nosotros sabemos cómo defendemos la libertad, y por eso tenemos que, bueno, atacar Medio Oriente, ¿no? Rusia, que son gente retrógrada que no entiende la libertad sexual. O sea, es muy paradójico, y encima, acá nuestro presidente, ahora hace mucho que no se lo escucho, pero en los primeros años de gobierno decía todo el tiempo que él se autopercibe liberal, ¿no? Y dice que el liberalismo es el textual, dice que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de cada quien o del otro. ujú. Una motosierra. O sea, es lo mismo. El respeto irrestricto por 2 o 3 proyectos de vida, que son los de los ricos, los de los empresarios que tienen, y los de los diputados que se están enriqueciendo con créditos a tasas preferenciales en Banco Nación y con donaciones de jubiladas por miles de dólares. O sea, y la palabra proyecto de vida, yo te la decía hace 2 años, parecía algo súper progre. Proyecto de vida es como, sí, ¿no? Proyecto de vida. Y con esa construcción de sentido está haciendo el gobierno más fascista de la dictadura para acá, sin ninguna duda. Hace 5 o 6 años hubiéramos dicho que un libertario era aquel que se sentaba en su casa a escuchar canciones de Rolando Alarcón sobre la Guerra Civil Española. Esos son Eh, los libertarios. y ahora un libertario es un pibito con una remera de león eh, que ha crecido bajo la era de Milei con el odio instaurado hacia todo lo que no sea un varón heterosexual, cis, blanco, que apueste a ser multimillonario con bitcoins. Entonces, la libertad de alguna manera no avanza, Retrocede. retrocede y se juega mucho esto en el campo del sentido. Diseñado ese plan, o sea, Ujú. recién ahora lo estamos viendo, ¿no? Cómo nos, nos ganaron en la batalla cultural, destrozaron, nos expoliaron los sentidos
palabras que siempre habíamos reivindicado. Y eso no es una pavada porque justamente tiene un correlato social muy grave. Es un liberalismo, ¿no? En lo ideológico, eh, es un liberalismo neoliberal, digo, capitalista, imperialista, arrasador, eh, y hablan de palabras que hablan con palabras anarquistas, ¿no? Como incluso, bueno, de derecha, o sea, que se pueda disputar una palabra para darle sentido casi contrario al proyecto de vida, para el proyecto político opuesto, te deja en una situación muy vulnerable políticamente, porque todavía no estamos pudiendo armar una lengua, que hablabas al comienzo, que nos, que nos termine de poder decir claramente cuál es nuestro proyecto, si es que hay un proyecto de En ese oposición. sentido, quizás también convenga volver a crear pequeños sótanos de pensamiento en los que podamos empezar a reconstruir, ¿no? ¿Cómo podemos volver a reorganizar ese sótano de pensamientos para redefinir la disidencia sexual y que no sea fagocitado de nuevo para ser escupido y de alguna manera utilizado como justificación de las operaciones de Occidente, ¿no? Yo creo que la disidencia, digamos, sexual y política, porque eh, vamos a hablar de disidencia política, eh, yo nunca dejó de juntarse a pensar, de tratar de, o sea, desde el primer día que ganó este gobierno, estamos tratando de codificar, entender, ver qué es lo que estaba tan mal para que se crea que este gobierno le va a resolver la vida, le va a resolver sus problemas. Eh, por un lado, cada vez hace más difícil, por esto mismo que hablábamos de la precariedad de las vidas, cuanto más trabajos necesitas para eh, apenas llegar a fin de mes y cuanto más precaria está la vida, menos tiempo uno tiene para casi todo, y la militancia también es una cosa que lleva tiempo, lleva mucha energía y lleva mucho trabajo y lleva mucho esfuerzo también, también espiritual. Uy, estoy re espiritual. Espiritual de poner la cabeza en otro y en otras cosas, y eso se hace difícil, aunque también muchas veces da mucha... es un refugio, ¿no? Para transitar momentos tan pedorros. Yo creo que hoy en día el activismo queer, LGBT, Aires, a mí me gusta, está tratando de, no nos paramos ya desde una incidencia sexual pura, sino que la militancia es en alianza con tantas otras comunidades y colectivos de pensamiento y acción política eh, que están igual de cagados que nosotros por el sistema heterosis capitalista patriarcal, decíamos en 2018. Perdón que me dé risa, pero es que nos parece todo tan vintage. Digo, alianzas con, no sé, con los colectivos que militan la identidad, ¿no? Orgullo Disca, Orgullo Loco. Bueno, la columna Mori está haciendo una gran referencia de pensamiento y de acción y de intervención estética y política sobre experimentación, ¿no? Un experimento de cómo se puede intervenir en el discurso público de determinadas maneras, se llevan determinadas consignas, se convocan alianzas de determinada forma, con una propuesta eso, estética y política. Me parece que es una experiencia bastante interesante que está sucediendo hoy, y siempre reivindicando y releyendo, pensando todas las experiencias políticas del underground, acá de los que también es un sótano enorme, ¿no? Toda la cultura underground de los 80, el rock de, de gente que posiblemente no tenían nada que ver con la disidencia sexual y sin embargo era una vanguardia cultural de la puta madre para pensar la resistencia al sistema hegemónico, la postdictadura, toda esa propuesta cultural también de los 80, de la postdictadura, eh, por algún motivo está muy cerca, ahora la estamos retomando necesariamente todo el tiempo, esa música, esa producción teórica también, creo que más eso que los 90 incluso, aunque este momento se parezca también bastante a los 90 por el proyecto liberal, pero esa idea de derrota, de postdictadura. Yo creo que las derrotas de lo queer o de la disidencia sexual son siempre muy divertidas porque encuentran siempre algún espacio, alguna fuga, ¿no? Algún sótano para seguir haciendo y reinventando utopías y horizontes, lesbo-transutopías, que de alguna manera se sostienen en situaciones recientes, ¿no? Fue la primera marcha importante de resistencia al gobierno de Milei desde la comunidad LGBT, una gran marcha el 1 de febrero del año pasado, porque a partir de que el chabón fue a dar un discurso en Davos, frente a un El montón Foro Económico de Davos, sí. exacto, dijo un montón de cosas, pero
básicamente asoció la homosexualidad a la pedofilia, que es una estrategia de deslegitimación de lo homosexual muy vieja, ¿no? Como muy vieja, como Sí, sí. y pedófilos, no se escuchaba tanto. Digo, me parece una gran enseñanza, aprendizaje de estos tiempos que antes decías, volver a pensar. Digo, los momentos de retroceso político son siempre muy, muy buenos para la reflexión del pensamiento y la formación y volver a pensar colectivamente, como todo pensamiento es colectivo, pero sostener esa apuesta de lo colectivo con lo que cuesta. Eh, ¿Qué fue lo que iba a decir? Digo que bueno, pensar que para dejar de pensar la historia como procesos lineales, ¿no? Como pensar que siempre vamos hacia adelante, ¿no? Como que siempre el progreso tenemos una mirada revolutiva, a pesar de que seamos disidencia sexual, lo que sea. Queremos ser no binarios, pero somos súper evolucionistas en la forma de pensar la historia, ¿no? Es como, ahora, puede decir más, ahora son, las nuevas generaciones son bárbaras. No, estamos retrocediendo y avanzando todo el tiempo, estamos en procesos de disputa de poder, de sentidos, de tendencias, de redistribución económica. No vamos para adelante, no hay adelante, es todo complejo, es lucha de clases, lucha de sentidos, y la derecha es muy hábil en más estrategias cada vez más mejores y más específicas y le dan más en el clavo y van por lo capilar y nos destruyen subjetividad. Bueno, tenemos que ser más, más y más inteligentes cada vez. A fin de cuentas, un poco rescatar esa creatividad que la disidencia sexual ha tenido siempre, ¿no? Hemos sido creativos en cuanto a nuestro placer, en cuanto a reivindicar nuestras formas de ser en las calles, en cuanto a crear sótanos en medio de dictaduras para poder ofrecer una resistencia. Seguimos siendo creativos a pesar de los golpes como un triple lesbicidio en pasado el año 2020. Tenemos que seguir siendo creativos a pesar de que las leyes estén, porque las leyes están, pero viene otro gobierno y después ya no se sostienen más y después toca volver a estar en las calles. Entonces, Las mismas leyes, esos sentidos se disputan todo el tiempo, cada día, solo porque mañana van a venir y derogar la ley del aborto, la ley de identidad de género. Es como eso se está. Porque esa disputa de sentidos tiene el correlato material muy claro. Vos tenés la identidad de género, pero hay faltante de hormonas, entonces la ley está vigente, pero ¿no? eh, El sentido del sótano es un sótano muy importante que tenemos acá. O sea, los archivos todavía no se abrieron. Esta gente está hablando de historia completa, ¿no? Como quieren supuestamente reconstruir la completitud de la historia, pero no dicen dónde están, por eso esa fue la consigna de este año, de los 50 años. Que digan dónde están. ¿Quieren historia completa? Bueno, entonces digan qué hicieron con los cuerpos de nuestras compañeras y compañeras. Y una sola cosita más quería agregar antes de terminar, que vos empezaste preguntando de lo de Librería Hernández, y esta idea de los puentes entre los sótanos surgió conversando ahí con Mariana Hernández, que es la nieta del viejo Hernández, que fue el librero que abrió esa librería, que es una librería muy importante de la calle Corrientes, que era justamente un viejo que abría su sótano, ¿no? Porque en ese gesto de resistencia y que permitía que se hicieran reuniones de todo tipo de partidos políticos en la clandestinidad, y además prestaba libros, que además siempre estaba como tirándole una onda a los jóvenes militantes, estudiantes que necesitaban poder recibirse, no tenían para comprar libros, y era también una trinchera política de discusión, también un viejo anarquista, justo volviendo, discusión política donde cualquiera podía debatir y se daban unos debates muy impresionantes. Y ese sótano, que a medida que la dictadura iba prohibiendo más y más libros, era también un sótano de guardado prohibido, biblioteca, como estaban escondidos, hasta que la dictadura revienta el sótano y bueno, y los libreros Hernández se tienen que exiliar. A Uruguay justamente creo que se van, que siempre. Eso, contar de dónde surgió la idea de unir sótanos y hacer puentes de fugas entre los sótanos, siguiendo con toda la metáfora. tenemos que volver a abrir nuestras casas también, ¿no? Volver a abrir nuestras casas para hablar con amigos, con compañeros, para pensar, para tomarnos un tecito, un cafecito, comer algo, y bueno, y también eso despertará nuevas creatividades para resistir estos momentos. Rocío Zuviría, muchas gracias por estar hoy conversando con la Casa de Biblioteca de los Feministas Memoriales, también conmigo, que se ha vuelto itinerante y descentralizada, que también tiene una biblioteca que tiene el libro del sótano de San Telmo, que alberga otros fanzines, otros textos, que intentemos, no nos quemen, pero de alguna manera la idea es seguir recuperando la memoria, seguir disputando el sentido hoy
y bueno, seguir leyendo a quienes ya escribieron sus experiencias para no sentir que empezamos de cero siempre. Ya cerramos que Rocío estaba pasando bárbaro en la terraza, Me estoy se por veía el cielo batería. súper despejado y la hicimos bajar al sótano. Está muy bien. Bajar un ratito al sótano. Gracias. Bueno, te mando un beso muy grande. Bueno, muchas gracias, Rocío. Yo te mando otro.